Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se vería la venganza de los Sith si hubiera tenido cambios significativos en ella, en diseños, personajes o criaturas, o partes en sí de su trama? Pues justo ese será el tema de hoy, Masters. Hablar de 11 grandes cambios que pudieron haber estado en la venganza de los Sith, que fueron conceptualizados en un momento para incluirse en la película y que por diferentes razones creativas no fueron incluidos en el corte final de la película por George Lucas. Y todos estos cambios situacionales o visuales en el filme provienen exactamente de ese maravilloso libro del arte de la venganza de los Sith, que nos muestra cientos de ilustraciones, diseños conceptuales y explicaciones de algunas escenas. Todo esto, claro, creado por hombres que trabajaron codo a codo con Lucas en las precuelas, como Ryan Church, Eric Timmons, Ian McKay o Duke Chang. Así que entrando en esa primera cosa que sería muy distinta y que no llegaremos a ver antes de entrar en las últimas, que son las más importantes de todas, esta es en sí algunos de los detalles de cómo los maestros Jedi cambiarían, ya que el libro del arte en un momento nos muestra una escultura de Ki-Adi-Mundi montando a una criatura alada llamada como Dactylion, una que se nos indica fue aprobada para mostrarse en la película volando en los acantilados de Utapau, y ahí claro el Jedi montándola, por lo que Ki-Adi-Mundi se iría del planeta y sería mandado a Maegito, aunque esta criatura alada permanecería en la película. Ese sería el cambio. También sobre los Jedi hay un concepto artístico brillante mostrando a Ki-Adi-Mundi y Plo Koon ya muy distintos tras 3 años en la Guerra de los Clones. Ambos aparecen con trajes de batalla y múltiples cinturones de apoyo. De igual manera, Ki-Adi-Mundi fue trazado para no tener un ojo, perdido en la guerra obviamente, y Plo Koon con un sable doble en su mano derecha, algo en sí nunca antes visto en Star Wars. Aunque en este caso George Lucas no daría su aprobación para el sable doble de Plo, aunque para los trajes de ambos sí. En segundo lugar, en esta lista debemos saber que en el mundo de Kashyyyk con los Wookiees había un montón más de detalles, muchos de los cuales que fueron trazados en concept sí llegaron al filme, claro, pero hay particularmente 2 que no llegaron a la película. En uno se mostraba a 4 Wookiees cargando a uno de sus hermanos herido en batalla, algo que igual que el Ki-Adi-Mundi sin ojo mostraba las partes más rudas de la guerra. Sin embargo, también se conceptualizó que saliera en el filme el padre de Chewbacca. De hecho, se declara que se consideró en un momento que este pudiera morir en el filme, y esto fuera una de las razones para que el Wookiee tuviera que salir de Kashyyyk y encontrarse más tarde con Han Solo. En tercer lugar, de las cosas que jamás vimos, fue una especie que se desarrolló para concepts para ser los habitantes de Utapau, pero que nunca llegaron a la película a pesar de haber sido aprobados originalmente por Lucas. Estos eran una especie de lemurs, que eran originalmente esos habitantes de los acantilados profundos de Utapau, aunque más tarde se descartarían del filme porque se decidiría incluir a esos aliens de piel momificada blanca que vimos en el corte final en la cinta habitando ahí. Estos habían sido originalmente pensados como los habitantes de Mustafar, pero al moverlos a Utapau por decisión de Lucas, los lemurs simplemente no tuvieron cabida en el filme. Otro de los cambios significativos es que el propio George originalmente pidió un lagarto en el que se montaría un Jedi, pero este no sería originalmente para Obi-Wan como pasó en el filme, sino para Anakin Skywalker. De hecho, se trazaron un montón de storyboards y concepts de Anakin dirigiendo a sus clones montados en estos lagartos, al igual de varias más imágenes de Anakin en solitario sobre esta criatura. Algo que es bastante curioso porque nunca lo usaría Skywalker en la cinta y se terminaría cambiando para que Obi-Wan Kenobi lo usara en su secuencia de persecución en Utapau. En el quinto lugar, entre estos diseños que nunca llegamos a ver en la venganza de los Sith, fueron los miles de formas que se exploraron para llegar a crear al personaje del general Grievous, ya que en Lucasfilm querían que fuera un estratega y que representara tener el liderazgo del ejército de droides. Esto claro, solo fue una exploración para llegar a la versión final del general de los droides, habiendo ahí una tan absurda como un niño droide al lado de 2 droides IG. Los artistas pues solo querían representar algo muy droide al estilo de Star Wars y a la vez algo bastante oscuro. Y así, después de explorar muchos diseños, en diciembre de 2012 tendría el diseño final de quien más tarde sería el general Grievous, tal
tal como todos lo conocimos, con sus ojos orgánicos, acompañado de sus magnaguardias, pero también en algunas imágenes retratado con escudos en sus brazos para enfrentarse a sus múltiples enemigos. Y en el sexto lugar en esta lista tenemos uno de los concepts más famosos del episodio 3, ya que en un momento del desarrollo de esta película, con el fin de hacer lucir mucho más épica la pelea final entre Anakin y Obi-Wan, se contempló la idea que mientras los dos entrechocaban sus espadas, fueran atacados por una bestia de lava originaria de Mustafar. Ahí pues los dos tendrían que cuidarse uno del otro y, a pesar de odiarse, tener que defenderse de aquel monstruo. Lo curioso de esto y otros concepts es que en muchos de ellos se retrataba ahí a Anakin con un sable de luz rojo, aunque a final de cuentas el Sith pelearía ahí, como todos sabemos, con su sable de luz azul. Es así que, llegando al séptimo lugar en esta lista, Masters, y ya entrando entre los más suculentos detalles que fueron dejados fuera de la venganza de los Sith, tenemos a dos personajes de la trilogía original que fueron no considerados para esta película en última instancia. Por un lado, el gran cazarrecompensas Boba Fett, esto a manera de un breve cameo para continuar su historia inconclusa del episodio 2. Recordemos aquí que Clone Wars no existía, ya que para mostrar una cara más amplia de la guerra de los clones y de los mismos clones, en un momento se le propuso a George Lucas tener una escena con un Boba Fett ya un poco más grande, teniendo ahí una conversación con un Clone Trooper. Pero esta propuesta se le hizo demasiada historia a Lucas y no fue incluida. Por otra parte, el contrabandista más famoso de la galaxia, Han Solo, también fue considerado para tener una breve aparición en el episodio 3 como un niño pobre al puro estilo de las novelas de Charles Dickens. Aquí, en un punto de la preproducción de la película, Lucas pidió un cuarto de conferencia y un vestuario para un joven Han Solo, y se tenía programado que este joven callejero conociera a Yoda en el mundo de Kashyyyk y que lo ayudara a localizar al general Grievous. Esos diseños de Han fueron aprobados por Lucas, según nos dice el libro del arte. Sin embargo, esa parte de la ayuda de Han fue borrada del guión final de la película, y solo quedó el arte conceptual y la explicación de que en este punto de la historia habían considerado que el joven Han estuviera en Kashyyyk, incluso siendo educado y criado por Chewbacca. Algo que hubiera sido interesante al menos tener como un cameo, pero probablemente, al igual que el caso de Fett, hubiera sido demasiado para la historia de la película. Pero eso no es lo único, ya que en el octavo dato, y como vimos a total profundidad en un video reciente por si gustan revisarlo, en un momento de la historia se desarrolló que Qui-Gon Jinn, como un fantasma de la fuerza, se apareciera en una cueva en Utapau frente a Obi-Wan Kenobi. Y esto se daría justo en medio de la caída de Kenobi, cuando fue traicionado por sus clones con la ejecución de la Orden 66. Ahí Kenobi recibiría la guía de su viejo maestro en un momento sumamente oscuro por la desaparición de los Jedi, pero este al mismo tiempo le abriría los secretos para la vida y la muerte. Sin duda, en lo personal, pienso que esta escena sí hubiera sido genial que sí se hubiera desarrollado e incluido en la película. Pero a manera de bono, en esta lista también los artistas conceptuales de Lucasfilm, cuando hicieron todo el escenario de Felucia con ese montón de plantas coloridas, propusieron que ahí hubiera varios Padawans Jedi acompañando a los clones. Esto, claro, solo llegó a los storyboards, pero lo interesante de esto es que los Padawans se verían forzados a pelear en la guerra ahí. Eso les parecía algo interesante a los artistas, porque los niños no podrían pelear solos y tendrían que pelear en formación para vencer a los droides, pero de cualquier manera ellos terminarían siendo asesinados. Así que esto, por ser demasiado cruel, se terminó dejando a un lado de la película, y solo tuvimos la escena brutal donde nos dejan entrever que Anakin mató a todos esos niños en el templo, en algo en sí parecido a esta escena conceptualizada. Así que en el noveno puesto debemos saber que originalmente Anakin Skywalker para esta película se pretendía que tuviera un look y una remembranza totalmente como un Qui-Gon Jinn. Esto, claro, fue aprobado por George Lucas y desgraciadamente no llegaría al filme, algo que también exploramos a profundidad en un video reciente que les dejaré en las pantallas finales, Masters. Básicamente aquí Anakin tendría el pelo largo y una coleta igual que su mentor. Esto porque se quería mostrar que Anakin fuera tan rebelde como Qui-Gon y demostrarle a su maestro Kenobi que él mismo iría mucho más lejos de sus antiguas enseñanzas, siguiendo ahí los pasos de su mentor original del episodio 1. Y desgraciadamente este diseño, a pesar de estar
estar aprobado inicialmente, no llegaría tampoco al corte final. Pero en el penúltimo dato debemos saber que mucho sobre la transformación de Darth Vader se mantuvo en la película como se diseñó originalmente en los concepts, con esa sala tétrica con un montón de claroscuros, con Vader aferrado a la plancha y Palpatine observándolo. De hecho, se nos indica en el libro del arte que justo Ryan George, cuando diseñó muchos de estos concepts, quería hacerlos verdaderamente temibles y se inspiró como si fuera casualmente el consultorio de un dentista. Algo bastante curioso y que transmite sus miedos de niño. Aunque otro de los detalles tétricos que no llegó al filme fue justo la cápsula médica transportadora que llevó a Anakin de Mustafar a Coruscant, ya que originalmente se pensó que esa cápsula sería una especie de droide con brazos que estaría preparando a Anakin para la operación y removiendo el tejido chamuscado. Algo claro que luce bastante siniestro y que quizás hubiera sido demasiado para la ya de por sí terrible transformación que vimos del Sith. Pero finalmente, en el dato 11 en esta lista, tenemos la parte de la historia que yo considero es la mejor y que lamento que se haya dejado de un lado, ya que incluso el mismísimo autor de ella, Ian McCaig, se ha lamentado mucho de que George Lucas haya dejado fuera esa escena final de la película. Y claro, no podría ser otra que ese épico final que McCaig le propuso a George Lucas para Anakin y Padme en Mustafar, donde ella acudía con una daga en sus manos para intentar matar a la ahora Sith. Ella, a final de cuentas, no podría matarlo, y ese sería el momento del rompimiento entre los dos, mostrándonos una Padme mucho más fuerte y tratando de luchar hasta el final, a diferencia de la Padme que recibimos en el episodio 3. Esto, claro, ha sido ampliamente criticado por el autor del concept, Ian McCaig, de diversas y satíricas formas de que Lucas no haya incluido esto en la película, ya que desde su parecer hubiera fortalecido mucho más a los dos personajes y le hubiera dado una poderosa razón a los dos para uno hacerse mucho más oscuro y para que la muerte de Padme tuviera mucho más sentido. Aunque bueno, ese final siempre será una de las cosas que al menos a mí como fan de la saga me hubiera encantado ver dentro de La venganza de los Sith. Pero si también te interesa conocer más de ese par de historias, con la aparición de Qui-Gon ante Kenobi que no se incluyó en el filme y el porqué de Lucas sobre que Anakin se debía asemejar mucho más al maestro Jin para esta película, este par de historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.